Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en las microclases para el primer módulo del Diplomado en Psicogerontología. Qué bueno que nos acompaña nuevamente. El día de hoy tenemos el placer de escuchar a la doctora Aida Díaz Tendero. Aida, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, Cuauhtémoc. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre derechos humanos, ¿sí? Y vamos a comenzar preguntándole a la doctora Aida. Aida, ¿qué debemos de entender por derechos humanos de las personas mayores? Bien, la manera en la que a mí me gusta visualizar el enfoque de derechos humanos es sobre todo entendiendo que los derechos humanos y la perspectiva de derechos humanos ha iniciado con instrumentos de carácter general para toda la ciudadanía, estas declaraciones universales de los derechos humanos, y que paulatinamente se han ido acercando a las características y las circunstancias de grupos especialmente vulnerables. Así tenemos instrumentos específicos para los niños, para los migrantes, para la mujer y en este caso para las personas mayores. Es importante también tener en cuenta que el enfoque de derechos humanos actualmente es, podríamos decirlo así, es la nueva religión, es una ideología y es una filosofía que une a tomadores de decisiones de todas partes del mundo. Es verdaderamente lo más parecido que tenemos ahora a una religión monoteísta, se podría llamar así. Aunque, por supuesto, hay muchísimas críticas de que el enfoque de derechos humanos es en realidad un fortalecimiento o un estandarte de los valores occidentales. Estas críticas se hacen desde luego desde Oriente, también desde las epistemologías del sur, como un referente en realidad o una forma que tiene Occidente de imponer sus valores en todo el globo. Pero a pesar de esta crítica, sí es evidente que la fortaleza del enfoque de derechos humanos tiene enormes efectos beneficiosos para las poblaciones en general y estos instrumentos específicos para la población de personas mayores. Cuéntame un poco en relación a estas ventajas, doctora Aida. Entre estas ventajas, ¿cuáles serían, digamos, las más prioritarias? Bueno, digamos que esta visión que yo he dado es la visión, digamos, desde el derecho, es decir, cómo ha ido evolucionando el derecho hacia grupos particulares. Ahora, la visión desde los estudiosos del envejecimiento ven el enfoque de derechos humanos de una manera muy diferente. Okay. Para los estudiosos del envejecimiento, para los gerontólogos sociales y en general para los estudiosos de la vejez, se ha transitado por una serie de paradigmas, aparte de las teorías gerontológicas de las que podemos hablar otro día. Digamos que hay tres grandes enfoques que son los que en mayor medida han dominado tanto la conciencia colectiva, las construcciones sociales sobre la vejez, como también los medios de comunicación. Y estas pueden, digamos, aglutinarse en tres fases. Una primera, en la que el enfoque demográfico era el predominante, esto es el apocalipsis demográfico por esta alargada esperanza de vida, esta disminución de la tasa global de fecundidad y este efecto de cada vez mayor número de personas mayores, tanto en términos absolutos como relativos, y entonces y el mundo va a ser un lugar habitado por personas mayores, donde no va a haber más que pocos jóvenes y menos niños. Digamos, esta es la visión que desde la demografía, y como digo, muy enfatizada por los medios de comunicación,
ha permeado en lo que está significando el envejecimiento para nuestras sociedades. En especial las sociedades más desarrolladas, pero también, como sabemos, permeando en las sociedades en desarrollo como las nuestras. Hay una segunda etapa en la que el discurso predominante también es apocalíptico, pero esta vez viene estructurado y viene concebido por los economistas, especialmente por la macroeconomía. La crisis de las pensiones, por esta sencilla ecuación de que menos personas cotizantes y más personas recibiendo pensión van a desembocar en una crisis fiscal y una insostenibilidad de los recursos para sostener las pensiones, y entonces va a haber un caos y va a ser un desastre también. Entonces este es el segundo momento, y insisto, siempre con un gran eco y con una gran fuerza de los lobbies, de los tomadores de decisiones y de los medios de comunicación. El enfoque de los derechos humanos llega un poquito después de este paradigma del envejecimiento activo, que aunque es una teoría, aunque está, digamos, dentro de las teorías de gerontología social, llega a constituir por su importancia también como un paradigma, ¿verdad? Pero estamos hablando del envejecimiento exitoso como un tipo de vejez. Es decir, por supuesto que hay personas que lo logran, pero tampoco es un paradigma, porque tampoco la vejez es una cuestión tan homogénea. Entonces, digamos, tuvimos dos paradigmas muy negativos, después otro extremadamente positivo, y de pronto llega el enfoque del envejecimiento desde la perspectiva de derechos humanos, que nos sorprende porque abraza la multiplicidad de vejeces. Abraza, bueno, tiene una cantidad de novedades que no sé si vamos a abordar más adelante con la convención, pero bueno, para hablar, digamos, estrictamente del enfoque de derechos humanos independientemente de la convención, podríamos hablar de múltiples vejeces, podríamos hablar del establecimiento de estándares mínimos y homogeneizados, digamos, de protección, y asimismo podemos hablar del empoderamiento de la persona mayor, la persona como sujeto de derechos y de obligaciones. Entonces, este es el gran cambio, y la vejez como oportunidad, ¿verdad? Que rompe los esquemas anteriores y también rompe el esquema del envejecimiento exitoso, porque si bien introduce el principio de autonomía y el principio de independencia, establece también la necesidad de protección por parte del Estado, entendiendo que estas nunca están, aunque aparentan estarlo, nunca están en contradicción. Autonomía es perfectamente compatible con protección. Claro. Déjame seguir como la línea de lo que nos plantea doctora Aida, y cuando aparece este enfoque de los derechos humanos, ¿no? Digamos que en la línea del tiempo, puede ubicarse también dentro de la declaración del Plan de Acción Internacional de Madrid, o es posterior a este. Sí, bueno, digamos que la fortaleza del enfoque de derechos humanos se ha desarrollado después del plan de Madrid, derivado de la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento con el mismo nombre, pero digamos la grandeza de esta segunda gran convención internacional sobre el envejecimiento es que como bien dices, del año 2002, es que a diferencia de la celebrada en Viena 20 años antes, que si calculamos bien, ahora nos tocaría en 2022, si seguimos con la misma secuencia, nos tocaría otra a la cual espero asistamos tú y yo, decía que la gran diferencia entre la de Viena y la de Madrid es que en la de Madrid se incluyen las regiones en desarrollo. Este es el gran cambio para nosotros, y por eso América Latina tiene un plan de seguimiento de Madrid para nuestra región,
y es, digamos, el establecimiento del gran cambio. El envejecimiento ya no es un tema solamente de los países más avanzados en la transición demográfica y más envejecidos, sino que el envejecimiento es parte del fenómeno global que afecta también a las regiones en desarrollo. A mí me gusta mucho mencionar este dato, que además es muy fácil de recordar, y es que el 90% de las personas mayores del mundo en el 2050 vivirán en países en desarrollo. ¿Sí? De los 2.000 millones de personas mayores que habitarán el globo en 30 años más, 1.800 millones vivirán en países como los nuestros. No vivirán en países que tomamos como referentes en términos de políticas públicas y de justiciabilidad de derechos humanos de las personas mayores. Entonces, verdaderamente, lo que se establece a partir de Madrid 2002 es que el envejecimiento es un tema nuestro y es un tema prioritario, porque el envejecimiento va a tener lugar en nuestros países en contextos de altísima desigualdad. Recordemos que América Latina y el Caribe es la región más inequitativa del planeta, es decir, con mayor distancia entre los deciles de ingreso superior y los deciles inferiores de ingreso. Y por otra parte, tenemos la permanencia de amplios sectores de la población en situación de pobreza. Entonces, ese es nuestro contexto, y en este contexto es que se va a producir el envejecimiento en nuestros países. Doctora, déjeme abundar un poco en lo que establece este Plan de Acción Internacional de Madrid, específicamente en los indicadores de medición de los entornos sociales y físicos. ¿Por qué dentro de este Plan de Acción Internacional aparecía este elemento? ¿Cuál es su importancia? Bien, la importancia de los entornos favorables es tan importante que si nos vamos, digamos, a la guía esencial, digamos, las tres áreas prioritarias, tanto de estudio como en el ámbito de política pública, marcadas por Naciones Unidas, estas son seguridad económica, salud y medio ambientes favorables. Por medio ambientes favorables se entiende un abanico de cuestiones que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con el cuidado y que tienen que ver con cuestiones como el abandono, el maltrato y asimismo las imágenes sobre la vejez. Es decir, es un abanico que engloba en gran parte bastantes de los temas que se trabajan desde la gerontología social. Claro, y que puedo suponer, ¿no? Y si no, seguramente me corregirá, pero está asociado específicamente con un tema de derechos. Absolutamente, aunque no está establecido exactamente como un tema de derechos, pero desde luego que tocan todos los temas que después en instrumentos como la Convención vamos a ver actualizados. En cualquier caso, aunque sí hay documentos que están de alguna manera más actualizados que este de 2002 en relación a los entornos físicos y sociales, los parámetros que establece, por ejemplo, en términos de vivienda, cuestiones tan importantes como el acceso, la adaptación de las viviendas, los recursos de los que se debe disponer para que la persona pueda envejecer en casa, el famoso envejecer in situ, que está demostrado que es el deseo de la mayor parte de las personas mayores. Las personas mayores no quieren cambiar de lugar de residencia, quieren permanecer en su casa y lo que necesitan es poder adaptar su vivienda a las dificultades en caso de que éstas surjan, porque ya sabemos que hay personas mayores cuya movilidad no se ve afectada en lo más mínimo, pero hay algunas que sí. Entonces, en el caso afirmativo, que puedan contar con apoyos para adaptar sus viviendas. Cabe decir además que esta solución
también está siendo una solución práctica que se está dando en los países más envejecidos. Una vez que se ha visto que la institucionalización no solamente es carísima e imposible de mantener, carísima porque estamos hablando de países donde el sector público se hacía cargo de este gasto, por eso hablamos de carísima. Entonces no solamente es incosteable, incluso para los países que gozan de mayor presupuesto en términos de políticas sociales, sino que además no es conveniente, no es bueno para la salud emocional, afectiva, y tampoco para las demás facetas del bienestar de la persona mayor. Entonces, digamos que hay una coincidencia de la idoneidad que supone la adaptación del hogar para que la persona, de la vivienda, para que la persona pueda permanecer en ella. El punto de los cuidadores, del apoyo a los cuidadores, también importantísimo. Estamos viendo cómo los instrumentos más relevantes en términos globales, mencionemos por supuesto la Convención Interamericana número 1, pero también la Recomendación Europea de 2014 y el Protocolo Africano de 2016, cómo enfatizan la importancia del cuidador y cómo remarcan los derechos del cuidador como una cuestión esencial que ya se señalaba en Madrid 2002, y también, por supuesto, todo el tema relacionado con el abandono, el maltrato, la negligencia, eso también está capturado en el documento 2002, y asimismo las imágenes sobre el envejecimiento. Estas construcciones sociales que ahora hablamos de viejismo, en 2002 no se usaba, por lo menos en el ámbito iberoamericano, este término del viejismo. El ageism ya existía, que bueno, lo hemos traducido directamente, pero entre nosotros no figuraba aún este tema, que ahora en cambio lo vemos, como digo, hasta en las leyes nacionales, en las leyes subnacionales de índole estatal, como las mexicanas, lo vemos en los tratados internacionales, etc. Entonces, para sintetizar los aportes de este documento, definitivamente muy importantes. Lo que le faltaba a este plan son dientes, ¿no? Es decir, son lineamientos, son sugerencias, son una guía, un faro, ¿verdad? Una brújula, pero no como ocurre con los tratados internacionales, que para los países que los ratifican les obligan, y que se pueden llevar casos ante los tribunales que hagan exigibles esos derechos. Esa es la gran, digamos, diferencia entre un tratado internacional y este tipo de planes que son un poco, digamos, un soft power de alguna manera, pero no deja de ser importantísimo y no dejan de constituir elementos muy sólidos a la hora de elaborar políticas públicas, etc. Ahora sí, doctora, démosle o entremos a, digamos, el último eje de esta entrevista, pero quizás en donde hay muchísimas más posibilidades de comentar y argumentar un poco sobre la importancia, ¿no?, de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En el contexto del envejecimiento y dada todo esto que nos ha comentado, ¿no?, quizás como breve introducción para que podamos entender un poco la evolución de los derechos humanos de las personas mayores, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esta convención? Obviamente, específicamente en el contexto del envejecimiento y la vejez. Bien, la convención, hay que entender en primer lugar que no existía un vacío jurídico previamente a la convención. La convención, recuerdo, es firmada quiere decir no ratificada aún, ¿verdad? Sino que hay una serie de países que en el seno de la Organización de los Estados Americanos en Washington firman esta convención. Son Chile, Argentina, Uruguay, Costa Rica y Brasil, que la firman en junio de 2015. Entonces, previamente a esta convención, como digo, no existía vacío jurídico, sino dispersión.
había una cantidad de normas de índole, digamos, latinoamericano, nacional, declaraciones, que no, digamos, establecían, o más bien no establecían un piso mínimo y no establecían estándares claros sobre los derechos humanos de las personas mayores. Entonces, digamos, el gran logro de esta convención es que se unen y que se presentan de manera conjunta, de manera holística y de manera total. Entonces, esto es lo primero, digamos, este es el primer aporte fundamental de la Convención. Importante señalar también que la Declaración de Brasilia marca un antes y un después. Es decir, esta convención no surge, Declaración de Brasilia 2007, no surge por arte de magia, ni surge de una manera espontánea, sino que las comisiones de los países de la región llevaban años, quinquenios, incluso a lo mejor más de una década, trabajando y empujando el tema para que finalmente se concretara en un tratado de la importancia de este tratado. Porque tengamos en cuenta la vocación de esta convención. Esta convención, además de todas las características que vamos a señalar a continuación, esta sí tiene dientes, esta sí tiene mecanismos de seguimiento, esta sí va a tener un comité de expertos que evalúe a los estados en el cumplimiento de las normas y evalúe la adecuación de las políticas públicas a la norma. Entonces, no tiene nada que ver con, digamos, con otro tipo de documentos internacionales o de acuerdos que se habían establecido plenamente, aunque, insisto, el contenido se rescata, ¿verdad? El contenido, todo eso que se había avanzado, por supuesto que se rescata. El otro gran aporte de la Convención es la inclusión de los derechos civiles, políticos y sociales. Los dos grandes instrumentos interamericanos separan, no para la población mayor, sino para la ciudadanía en general, separan en dos instrumentos. Tenemos el Protocolo de San Salvador para los derechos económicos y sociales, y tenemos la Convención Americana para los derechos civiles. Entonces, de pronto, estos dos segmentos que se separan, ¿por qué se separan? Ahora lo voy a explicar. Encontramos que en el caso de la Convención están unidos, están todos, no se separan. ¿Por qué es tan importante esto? La justiciabilidad o la exigibilidad de los derechos civiles, vamos a entender con un ejemplo lo que son derechos civiles, políticos y sociales. El derecho civil sería, por ejemplo, el derecho a no ser discriminado. Ese es un derecho civil, ¿ok? El derecho de propiedad, esos son derechos civiles. El acceso a la justicia es un derecho civil. ¿Cuáles son los derechos políticos? Básicamente, derecho a votar, que ese es el derecho político activo, y derecho a ser votado, a ser elegido, que es el derecho político pasivo. Y los derechos sociales son el gran abanico de derechos: derecho a la educación, a la salud, a la cultura, al medio ambiente sano, derecho a un trabajo digno, a la vivienda, etc. Entonces, ¿cuáles son los argumentos detrás de esta separación? Lo que se argumenta detrás de la corriente jurídica y jurisprudencial que está en contra de que se meta en la misma canasta a todos estos derechos es que los derechos sociales son derechos muy caros, ¿sí? Porque yo, para garantizar, por ejemplo, un derecho a la salud, necesito un sistema de salud que ¿cuánto cuesta un sistema de salud? Pensemos en un país como el nuestro, como México. Claro, claro. Entonces son derechos caros. En cambio, se presume, pues, en cambio, los derechos políticos y civiles son económicos. Vuelvo al caso nuestro mexicano. ¿Cuánto cuesta nuestro INE? No sé, creo que las instituciones más caras que hay, ¿no?
que está clasificado como el sistema electoral más caro del mundo. Claro, claro. Entonces, digamos, este es como el gran argumento, ¿no? El gran argumento es que no se pueden meter en la misma canasta porque son muy caros los derechos sociales, sobre todo en los países latinoamericanos los presupuestos son limitados, y la otra cuestión tiene que ver también con el devenir de la historia, es decir, cuando uno estudia la historia de los estados en teoría política, desde luego, lo primero que afianzan los estados son los derechos civiles. Después se afianzan los derechos políticos del ciudadano frente al Estado. Y por último, ya en el siglo XX, se fundamentan y se logran a través de los estados de bienestar, de los sistemas de seguridad social, los derechos sociales. Entonces, los derechos sociales van acorde al desarrollo, al nivel de desarrollo. Es por esta razón que hay muchos países en desarrollo donde los derechos civiles y los derechos políticos están de alguna manera verdaderamente ya establecidos y son ya respetados, mientras que los derechos sociales dejan mucho que desear. Ahora bien, aquí viene la pregunta detrás de este gran tema, que es la indivisibilidad e interdependencia de estas tres esferas: civil, político y social. Pongamos, por ejemplo, el derecho al voto. ¿Ejercerá el derecho al voto, por muy bien que esté organizado el sistema electoral de un país, por muy bien que funcionen las casillas, el cuerpo digamos, el colegio electoral, etcétera? Esa persona que no tiene cubiertos sus derechos sociales más básicos y a quien se le puede comprar el voto con una canasta básica, ¿ejercerá su derecho al voto en la misma libertad que una persona que tiene cubiertos sus derechos sociales? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Igual, el acceso a la justicia. ¿Ejercerá el derecho a la justicia de la misma manera una persona que vive en unas condiciones deplorables y que vive aislado en el campo que un hombre citadino de clase media alta? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Que tiene acceso a salud, educación, un trabajo digno, una vivienda digna, trabajo decente. A mí no me gusta usar lo de decente porque se confunde con la decencia como la usábamos antes, pero bueno, hay que usarlo porque es el término que usa la OIT, ¿no? Decente en realidad quiere decir digno, ¿no? Claro. Entonces, bueno, entonces este ejemplo lo menciono para entender esta interdependencia e indivisibilidad de las tres esferas de derechos, y que la lucha nuestra tiene que estar siempre en visibilizar y en no permitir que se separen, porque influyen todas ellas, cada una de ellas, en las otras dos. Claro. ¿Ah? Bien, entonces, este es otro gran logro. Otro gran logro de la Convención. El sistema interamericano, que está compuesto por Corte y Comisión, la Corte Interamericana con la sede en Costa Rica y la Comisión con la sede en Washington, normalmente separa las atribuciones. La Convención integra a ambas. Wow. Wow. Además de esto, ya en cuanto a contenidos, bueno, es que ¿qué pero se le puede poner? Número uno, establece conceptos. A mí me gusta llamarlos derechos concepto, porque verdaderamente nos ilustra a un lector no familiarizado con los estudios sobre envejecimiento, le ilustra sobre de qué estamos hablando, sobre los conceptos más importantes: distinción entre vejez y envejecimiento, qué es construcción social, a qué se considera el hogar, por ejemplo, digamos, independientemente de que sean familia o no, conceptos, qué son cuidados paliativos, qué son cuidados de largo plazo. En fin, es verdaderamente un breviario inicial con conceptos fundamentales. Asimismo, está hecho no solo por juristas, sino que, gracias a Dios, sino que se ve la mano de gerontólogos, de especialistas en envejecimiento. Es muy claro. Está aterrizado en la realidad, en el día a día de las personas mayores.
hay especificidades tan precisas como, por ejemplo, dentro del derecho a la intimidad, que se enfatice en el caso de las mujeres mayores que reciben cuidados de largo plazo en residencias, por ejemplo. O sea, cosas así, así de puntuales. Asimismo, está aterrizada en la realidad de la región. Si nosotros nos ponemos a analizarla buscando el análisis que tenga en cuenta las desigualdades, las inequidades generadas por la dimensión de género, por la dimensión campo-ciudad, por la dimensión, o sea, tipo de localidad, por la dimensión raza, etnia, pertenencia o no a comunidades o a grupos étnicos minoritarios, por clase social, cuestiones, por ejemplo, como pongo un ejemplo de por qué digo que está aterrizado en esta región que se caracteriza por la desigualdad. Los programas de alfabetización, por ejemplo, están específicamente indicados para la población mayor. ¿Por qué? Porque la población que hoy es mayor, cuando era niña, no existían en nuestros países sistemas universales de educación como tenemos hoy, por ejemplo, en México, que es obligatoria la primaria. Esto no lo teníamos entonces. Entonces, las necesidades de alfabetización se registran especialmente en población mayor y sobre todo en población mayor femenina. ¿Por qué? Porque si había que optar, se mandaba al varón a la escuela y la mujer se perdía esta oportunidad. Entonces, cuestiones como esta, cuestiones como que la información se dé en las lenguas maternas, aludiendo, por supuesto, a la vastedad, a la riqueza lingüística de nuestra región. Asimismo, es una convención, como ya dije antes, para el enfoque de derechos humanos, que contempla las múltiples vejeces, que contempla las enormes diferencias. Podríamos, desde luego exagerando, hablar de que hay tantas vejeces como personas, ¿no? Así de... Y sin embargo, incluye el envejecimiento activo, incluye también esta perspectiva positiva del envejecimiento, incluyendo aspectos, por supuesto, físicos, sanitarios, pero también medioambientales, emocionales, sociales, etc. Y también una característica muy interesante de la convención es la incorporación de una agenda vanguardista. A pesar de que la convención ha tenido que enfrentar, por supuesto, gabinetes conservadores, y eso ha hecho que haya tenido que ser muy cuidadosa tanto en la ideología de género, por ejemplo, hay casos como el de Perú, por ejemplo, que no se ha firmado por eso, es así de claro, no se ha ratificado por resistencias a las cuestiones de género. Hay otros países, hablemos por ejemplo del caso de Argentina, el caso de Chile, que la han ratificado con reservas respecto a ciertas cuestiones y en general encontramos, como digo, a pesar de estas resistencias y a pesar de que ha tenido que ser especialmente cuidadosa con algunos aspectos, sí la podemos considerar vanguardista. ¿En qué? Aspectos como la salud sexual, se incluye la salud sexual de las personas mayores. Esto es importantísimo, esto es verdaderamente novedoso. Comprendamos que digamos, en la visión colectiva del envejecimiento, las personas mayores no tienen sexualidad, entonces esto no solamente ponerlo por escrito, sino asumirlo como un derecho a ejercerlo, es verdaderamente una novedad importante. Muy importante también la inclusión como criterios de discriminación de todo el abanico. Estamos hablando orientación de género, identidad de género y todo tipo de discriminaciones, personas sin techo, digamos, no solo migrantes, personas en prisión, es decir, un abanico que se ha enriquecido gracias a que es un instrumento relativamente novedoso, estamos hablando del 2015, se ha podido enriquecer de todos los avances en términos de sujetos de derechos humanos,
en el andar del derecho internacional. Entonces, este es también un enorme logro, pero, digamos, el mérito sigue estando ahí, es decir, los ha integrado, podía haberlos ignorado. Claro, claro, por supuesto. Y por último, el tercer factor sólidamente vanguardista es en el terreno de los cuidados paliativos, que habla con mucha precisión sobre no adelantar ni retrasar la muerte. Entonces, si bien no se está pronunciando directamente por la eutanasia, pero al hablar de no retrasar y de no alargar la vida, digamos, artificialmente, se está, digamos, abonando o se está adoptando una posición bastante, yo diría, bastante equidistante del, tanto de la eutanasia como del, digamos, de la posición conservadora. Y por otra parte, el tratamiento del dolor, la inclusión de los fármacos, de los opiáceos para el tratamiento del dolor como medicamentos que deben estar disponibles, digamos, en el sector público para las personas que los necesitan. Obviamente, no solo personas mayores. Ya sabemos que tanto la eutanasia como los cuidados paliativos aluden a, por supuesto, toda la población, ¿no? Pero en definitiva, para terminar ya con la convención, es un instrumento tan adecuado, que representa tan bien el crisol latinoamericano, que en mi modesta opinión resultaría un referente, el más importante para la convención internacional, la convención mundial. Absolutamente. Claro, quizás como el antecedente, ¿no? O como el elemento previo que se necesitaba para poder ahora hablar, pensar o imaginar un tratado internacional sobre los derechos de las personas mayores. Claro, porque es que la mayor parte del mundo está en nuestra situación. Está en la situación de América Latina. No está en la situación de los países de la Recomendación Europea del 2014. Ellos no representan más que una ínfima parte de cómo va a transcurrir el envejecimiento en el mundo. En cambio, América Latina sí es un referente. Claro, claro, y no solamente un referente, sino toda una necesidad. Perfecto. Doctora, para cerrar la entrevista, ¿cuáles son los retos en relación a la Convención Interamericana, específicamente para el Estado mexicano, para la exigibilidad de los derechos de las personas mayores? ¿Cómo podríamos esperar el futuro próximo en relación a esta convención? Bueno, en el caso mexicano, verdaderamente es incomprensible que no hayamos estado a la cabeza de este grupo de países pioneros, y lo digo una vez más, porque no es requisito indispensable para estar a la cabeza el tener índices de desarrollo de los más avanzados de la región. Es decir, no hace falta ser Argentina, Chile, Uruguay o Costa Rica para poder encabezar y para poder tener un liderazgo regional. La prueba está en que Brasil fue uno de los firmantes. Y Brasil y México verdaderamente están en una posición muy semejante en términos de desarrollo humano y en términos de las carencias que tenemos en la justiciabilidad, especialmente de los derechos sociales de las personas mayores y de la ciudadanía en general. Siguiendo con esta misma línea argumentativa, países como El Salvador, Bolivia, que la han ratificado y que están en una situación, en este caso, más desfavorable que México, en todos los sentidos. Entonces, no se justifica. No se justifica tampoco que México, habiendo reformado esta gran reforma constitucional de 2011, que verdaderamente representa un hito en México porque coloca a nivel de la Constitución los tratados internacionales, y que teníamos este rezago
de estos 3 tratados que nos faltaba ratificar después de unos años en los que México no firmaba nada, y de nuevo se ha retomado, afortunadamente, se ha firmado la del racismo, se ha firmado la de la intolerancia, pero nos queda esta, que además se entiende aún menos por las características de este gobierno. Recordemos que el gobierno de la Ciudad de México ha sido pionero en nuestro país, y podríamos decir en el ámbito latinoamericano, en ciertos sentidos, en su atención a la población mayor. Entonces, nos entiende, aunado al tema de la pensión no contributiva, también que es muy importante, y que, aunque no estamos haciendo, esto siempre me gusta aclararlo, no es la solución que México necesita. México necesita una reforma del sistema de pensiones, que es obvio, no va a suceder, ¿verdad? Pero el sistema de pensiones público que teníamos era altamente inequitativo. El sistema que se privatizó, que se ha privatizado, es altamente inequitativo, no hemos avanzado absolutamente nada, y la reforma es de un calado muy superior al que se ha podido hacer. Ahora bien, ¿es un paliativo la pensión no contributiva? Sí que lo es. ¿Es una ayuda? Por supuesto. Mejor eso que nada, absolutamente, ¿no? Y retomando el hilo, estas pensiones no contributivas también, que proceden de esta ideología que ahora es la que gobierna en México, entonces no se entiende por ningún lado esta falta de ratificación por parte de México de la Convención. Realmente es inaudito. Ha habido una lucha por parte de la sociedad civil, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha trabajado muchísimo, quizás por eso, quizás porque se asocie a la composición previa de la CNDH, pero desde luego es un tema tan grande que no debería estar sujeto a las composiciones de las instituciones o de los organismos autónomos, sino que debería ser parte de la agenda esencial de México. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, la buena noticia es que es un instrumento tan completo que permite su ejercicio también en el ámbito meso de las comunidades y también en el ámbito micro de los individuos y de las familias. Es decir, amén de la lucha que sigamos haciendo porque el gobierno mexicano ratifique esta convención, a nivel meso y a nivel micro es mucho lo que podemos hacer. Solamente con nosotros conocer los derechos de las personas mayores para entender a qué titularidad de derecho nos estamos, digamos, enfrentando cuando estamos con una persona mayor. Las personas mayores que los conozcan para saber también que son acreedores a esa serie de derechos. Y, como digo, ya con un cambio en el entorno familiar y en el entorno comunitario, sería un gran avance para la exigibilidad de los derechos humanos de las personas mayores. Y, por supuesto, esto es imparable, quiero decir. Esto ya ha iniciado una senda que no puede más que ir hacia adelante. Puede haber un retroceso con un gobierno en un determinado momento, pero vendrá un gobierno de otra cuña. No lo digo en especial para el caso mexicano, que en el caso mexicano se supone que es un gobierno progresista que debería estar empujando estos temas, pero me refiero a países como Brasil, por ejemplo, que tienen regímenes en principio más contrarios a los avances en términos de derechos humanos, pero como digo, es una lucha imparable. Tenemos aliados estratégicos como las organizaciones no gubernamentales de índole internacional y por supuesto el sistema interamericano, la Corte y la Comisión. Entonces, además de la academia, la sociedad civil, etc. Entonces, como digo, esto va. Esto sigue. Como tú dices, a lo mejor se detenga un momento, pero ya está en camino y no se para. Así es, Cuauhtémoc. Ok. Doctora, para cerrar esta entrevista, ¿sí? En relación a la Convención Interamericana, la posibilidad de la vivencia de los derechos, ¿cuáles serían sus recomendaciones generales para que desde lo micro, ¿no?, y lo meso podamos impulsar la Convención?
Bien, desde lo micro, verdaderamente, y desde lo meso, yo creo que el derecho clave en lo meso, sobre todo en lo meso, el derecho clave es el derecho a la participación. El derecho y, de alguna manera, además del derecho, la obligación de que las personas mayores creen sus propias asociaciones. En el caso español, por ejemplo, es notable la lucha que llevan a cabo los grupos de pensionistas, los grupos de personas mayores, cómo exigen a los tomadores de decisiones que les rindan cuentas, cómo hacen lobby, cómo presionan. En el caso de Estados Unidos, ni hablemos de las Grey Panthers o de la American Association of Retired People, Retired Persons, perdón, son lobbies poderosísimos. Entonces, este derecho el ejercicio de este derecho a la participación, siendo ellos mismos los líderes, se ve en México. Me ha tocado estar en muchísimas reuniones con la sociedad civil en las que los líderes de las asociaciones son personas mayores. O sea, que digamos, no es que no sea un fenómeno ajeno, pero digamos, esto me parece fundamental, el derecho a la participación. Y en el ámbito de lo privado, la persona mayor tiene derecho a elegir dónde, cómo y con quién vivir. Esto me parece un tema tan fundamental, me parece algo tan del que se derivan tantas injusticias cuando no se cumple. Es muy importante tener en cuenta que la mayor parte de los casos que están en los tribunales en relación a las personas mayores son casos de despojo. Los propios hijos hacen firmar a sus padres bajo el chantaje emocional, documentos que les hacen quedarse con sus casas. Este es, digamos, el número uno de los delitos que se provocan en el ámbito de los derechos civiles de las personas mayores. Esto y la discriminación, por supuesto. Pero la discriminación no acaba en los tribunales con tanta frecuencia, ¿verdad? Digamos que se padece de otra manera y está asociada con otro tipo de problemáticas que conocemos muy bien. Entonces, como digo, el que la persona mayor decida y entendamos los que estamos con la persona mayor que debemos respetar, salvo en casos verdaderamente donde no es dueño de su voluntad, verdaderamente, donde no tiene la capacidad de elegir, pero esa capacidad tiene que determinarse jurídicamente, no lo tengo que decidir yo hijo, es que no sabe lo que dice, ¿no? Entonces, con que respetáramos eso, yo creo que se daría un gran primer paso en el ámbito familiar. Y por supuesto también los derechos de los cuidadores, ¿verdad? El reparto del cuidado, que el cuidado no recaiga en la mujer. Ya sabemos que este deseo, este deber ser de que el cuidado sea asumido por el Estado y que la familia lo ejerza de manera subsidiaria o complementaria, ya sabemos que es una lista de deseos. Ya sabemos que nuestros estados, por el momento, no pueden ejercer, aunque ya se están creando sistemas de cuidados en países no tan alejados de los nuestros. Países como Costa Rica, países como Uruguay, países como Chile, países como Argentina, tienen ya un sistema de cuidados. Entonces, como decía, que a pesar de que, por supuesto, el Estado en un país como México aún no se hace cargo, pero sí entender que el cuidado, en todo caso, aunque no es lo deseable, debe recaer en la familia, pero la familia no debe de querer decir mujer. La familia somos todos. Y esto lo ligaría con los temas intergeneracionales, que también son muy enfatizados en la Convención. Esta comunicación intergeneracional, esta
digamos, este derecho y hasta obligación de las personas mayores de compartir sus experiencias, de, digamos, de receptores en el derecho a la educación. Eso es una cosa importantísima y preciosa de la Convención. El derecho a la educación no solo de la persona mayor como receptora de la educación, es decir, que esté abierta a la posibilidad de seguirse formando, sino también como donadores de educación, como donadores de experiencia, como donadores de conocimiento, ¿verdad? Esta visión tan completa de la persona mayor. Y por supuesto, a la hora del cuidado, también no puedo dejar de hablar de esta bidimensionalidad sin encontrarla también en el cuidado. La persona mayor recibe cuidados, pero ¿cuántos cuidados da la persona mayor? ¿Cuántos cuidados da la persona mayor? A sus hijos, a sus nietos, a su cónyuge, incluso a sus padres. ¿Cuántas personas mayores hay cuidando de personas mayores? De hecho, hay una tasa que a mí me interesa, hay un índice que a mí me resulta muy, muy interesante, es de los más novedosos de los índices demográficos, que se llama de apoyo a los padres, Wow. Wow. y la que mide la proporción de población entre los 50 y 64 años en relación a la población de 80 años y más. Wow. ¿Por qué? Porque es esa la población que concentra el cuidado. Claro. Claro, y que además están no, como todos estos índices cada vez con mayor proporción o en crecimiento. Exactamente, exactamente. Así es. Doctora Aida, gracias por esta maravillosa entrevista, ¿no? Por esta clase, ¿no? Por el cuidado y la paciencia, doctora Aida, de irnos explicando poco a poco, ¿no? Incluso el cómo se concibe, ¿no? De manera ideológica en el tiempo estos conceptos asociados a los derechos humanos, para que podamos entender no solamente el asunto de la convención, sino todo lo que hemos transcurrido, ¿sí? Para poder llegar a ella y entender su importancia y todos los elementos que conllevan para garantizar y favorecer no solamente en letra y en palabra, sino en la vivencia estos derechos para las personas mayores. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Cuauhtémoc, encantadísima. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en estas microclases del Diplomado de Psicogerontología. Nos vemos para el segundo módulo.